Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es John Anderson Murillo. Yo soy el docente que les acompañará durante este bloque en esta área, ¿cierto? Yo aquí tengo que explicarles algo y es que yo tengo en mi plataforma dos cursos. Voy a compartirles el escritorio para poder que me puedan como comprender. Porque en principio los había citado por separado, pero como no fue como muy prematura la reunión y no nos enteramos, entonces me tocó como citar a esta de emergencia. Me gustaría que me confirmen si están viendo mi pantalla. ¿Algún compañero a través del audio? Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver en mi pantalla, yo tengo un curso que se llama Doctrina Social de la Iglesia, ¿cierto? Y otro que se llama Optamos por la Vida y la Justicia, ¿de acuerdo? Estos dos cursos en sus contenidos son muy semejantes, son prácticamente los mismos, ¿cierto? Prácticamente los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Aprovechar aquí una cosa. Que el curso de doctrina social de la iglesia es del pénsul antiguo de las licenciaturas, ¿de acuerdo? Mientras que el curso de doc- doctrina social, el curso de doctrina social es del pénsul antiguo y el curso de Optamos por la Vida y la Justicia es del pénsul nuevo, creo que es así, ¿cierto? Entonces, a ustedes les aparece con nombres diversos y con unos contenidos diversos, pero en la esencia son los mismos, es la misma temática. La temática es la doctrina social de la iglesia, ¿de acuerdo? Por eso a ustedes les aparece con esas dos referencias. Yo les he puesto actividades diferentes a cada uno, pues de acuerdo a las temáticas que tiene, y los había citado por separado en la primera semana, pero no asistió pues compañeros ni a A ni a B, ¿de acuerdo? Por eso entonces yo decidí citar eh, a esta reunión. Juliana, tranquila, ese es Doctrina Social de la Iglesia. Entonces yo quisiera saber de aquí, de ustedes, quiénes pertenecen a qué. Por ejemplo, Andrés Arboleda, buenas tardes. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A Doctrina Social de la Iglesia o a Optamos? Buenas noches. No, el pénsul mío supuestamente es el nuevo, pero a mí Sí, me parece que doctrina. Me doc- parece doctrina, correcto. ah, Pero bueno, yo actualicé el pénsul. bueno, Doctrina, entonces debe ser ese nuevo. Camilo Calderón, si nos puedes escribir. Buenas noches, profe. Hola Camilo, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, un saludo acá desde Ibagué, aquí pasadito por agua. Aquí también, hermano, todo el país está un poco animado por el agüita. Bueno. Bueno, profe, aquí empezando mi primer semestre de filosofía y bien, estoy en su curso, por supuesto, Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, entonces doctrinas del pensum nuevo, muy bien. Sí, listo, Estela, vale, gracias, profe. vale, vale, Estela, buenas noches. Estela, ¿nos escuchas? Bueno, parece que Estela no nos escucha. Juliana, ¿nos escuchas? Juliana. Los dos están respondiendo Sí, por señor, chat. sí. Nos están, qué pena, no había visto el chat. Estela, hola, Octamos. Bueno, entonces Estela es del pénsul antiguo. ¿Y Juliana de qué pénsul es, Juliana? Doctrina social de la iglesia. Bueno, y bueno, quedo yo. Bueno, entonces, lo que yo les voy a explicar a ambos grupos hoy, básicamente va a ser como el tema macro, o sea, qué es ese cuento de la doctrina social de la iglesia, ¿listo? ¿Qué es ese cuento? Y luego al final voy a dedicar 5 minutos a los del curso de doctrina y 5 minutos a los del curso de octamos
en cuanto a las actividades. ¿Queda claro o hay alguna inquietud con respecto a eso? ¿Queda claro? Listo, perfecto, maravilloso. Bueno, de todas maneras, primero que todo, quiero darles la bienvenida a la Universidad Católica del Norte, Fundación Universitaria Católica del Norte. Como ustedes pueden ver, desde el mismo nombre, la universidad tiene una identidad propia. La identidad de la universidad es católica. Eso tiene dos connotaciones. Una, que su línea de trabajo siempre va a ir en los humanismos cristianos. Y dos, que va a proponer su mensaje, ¿cierto? Pero también tiene una segunda connotación. En esa segunda connotación es que cabe resaltar que proponer el mensaje no significa excluir a los hermanos que tengan otros mensajes. Por eso ustedes se van a encontrar en este curso y en el de Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad, que también oriento yo en la mayoría de los casos, una propuesta desde el humanismo cristiano. Entonces, lo que yo voy a hablar aquí es presentar el tema a grandes rasgos desde la doctrina católica. No lo presento desde otros ámbitos porque uno no encuentra el tema social tan desarrollado en iglesias fuera de la católica. Uno, por ejemplo, no encuentra una doctrina social de los testigos de Jehová. No la he encontrado pues como muy desarrollada. O doctrina social de los mormones. Digamos que no está en ese ámbito muy desarrollado, o por lo menos yo no la he encontrado, ¿cierto? No la he encontrado que uno pueda justificarla de alguna manera. ¿Listo? Entonces, y además la universidad, como les digo, propone una orientación católica, debido pues, a su naturaleza como tal. Entonces, como pueden ver, el mismo eslogan, no sé si alguno me puede confirmar a través del audio si está viendo la presentación, va a marcar eso: Católica del Norte, Fundación Universitaria, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación? Señor. Muy bien. Entonces, dice: optamos por la vida y la justicia, una opción integral. Recuerden que optamos por la vida y la justicia o doctrina social de la Iglesia va a ser el mismo contenido. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es, en resumidas cuentas, un cuerpo temático, dogmático, ¿cierto?, de la Iglesia Católica en contenidos programáticos, textos como tal, que van a proponer al mundo un pensamiento de lo social. Ese pensamiento de lo social va a estar vinculado directamente con lo que va a vivir la sociedad. ¿Cuáles son los temas de la sociedad? Pues están que la política, que el trabajo, que la libertad, ¿cierto? Que la ecología, que el capitalismo, que el socialismo. Bueno, hay una cantidad de datos en la sociedad que se están proponiendo y que se están debatiendo, no solo en la sociedad latinoamericana, sino en cualquier tipo de sociedad. Y recordemos que la sociedad como tal es un conjunto de personas que tienen un fin determinado, esté escrito o no. Y dentro de ese conjunto de personas hay dos palabras particulares que van a enfocar ese fin determinado. Uno es la religión y otro es la política. Queramos o no, ¿cierto? Querramos o no, ahí está. ¿Que es que a mí no me gusta hablar de ese tema? Pues hermano, es el tema que hay que hablar porque esa es nuestra sociedad. Y lastimosamente son los dos temas más conflictivos de cualquier sociedad, ¿cierto? De cualquier sociedad. Entonces, yo antes de empezar a hablar directamente de la doctrina social de la Iglesia, comparto este cuadrito. Profe, ¿y qué tiene que ver la ética y la moral con la doctrina social de la Iglesia? Pues mi querido amigo, tiene mucho que ver, pero mucho, mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia se está trabajando o está inmersa dentro de una sociedad que tiene sus rangos particulares, sus rasgos particulares. Esos rasgos particulares de la sociedad vienen a demarcar un poco el pensamiento de cualquier sociedad, ¿cierto? De cualquier sociedad. Entonces, si vamos a la ley, todo está hoy en día definido como políticamente correcto.
Y si escuchamos dentro de los debates políticos, por ejemplo, el actual debate que hubo en el país tan mencionado y que aún por ahí hay secuelas, fue el debate sobre la noción de censura a nuestro querido ministro Carrasquilla, ¿cierto? Carrasquilla. Y en el debate, si ustedes tuvieron la posibilidad de escucharlo, decían algunos senadores, es que aquí no hay ninguna falta ética, y otros decían, fue una falta contra la moral, y el otro decía, pero no ha cometido ninguna falta ética, y se la pasaban tirándose la pelota entre lo ético y lo moral, y a veces nosotros caemos en un error entre lo ético y lo moral, ¿cierto? Y recuerden que la doctrina social de la Iglesia va a ser ese pensamiento cristiano católico con respecto a los temas de la vida, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas de la vida? Pues los que les dije ahora, la política, la economía, el trabajo, la sociedad, lo sexual, lo económico, la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a primero a delimitar esa delgada línea que hay entre lo ético y lo moral. Lo primero, lo ético es más de una cultura griega, ¿cierto? Los griegos no tenían moral, tenían pensamiento ético. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la ética era esa rama de la filosofía que estudiaba el pensamiento moral. Recuerden que lo moral va a aparecer más con lo judío. Entonces, la ética viene de esa tradición griega y va más a analizar, a pensar las reglas de la vida social desde la autonomía. Por eso en el debate que había ahí en el Senado con Carrasquilla decían, ahí no hay ninguna falta ética, y cualquier senador se hubiera podido parar y decir, pues claro, como la ética es personal, ¿cómo se va a faltar a uno la ética misma? Lo que hay es una falta moral, porque una moral es una relación de costumbres y hechos que establece una sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ética? Es la teoría de la moral. Es la disciplina filosófica que estudia la moral. La ética es la teoría. ¿Qué es la moral? Ya es como la práctica. Es ese conjunto de normas y valores que guían la conducta humana. ¿De dónde salen las normas y los valores que guían la conducta humana? Pues de las reflexiones éticas del conjunto, que llegando a un consenso determinan qué es lo moral y qué es lo inmoral. La etimología entonces viene a ser más o menos la misma, ¿cierto? Ethos viene de costumbre, carácter, modo de ser y actuar, ¿cierto? De proyectar la vida. Y moral viene también de costumbres, carácter, modo de ser. O sea, de ethos y de moris, ¿cierto? La ética de una etimología griega y moral de una etimología latina, ¿cierto? Entonces, aquí hay un error en el cuadrito. La ética es más pensada y la moral es más vivida, ¿cierto? Vivida dentro de lo que es la costumbre de la sociedad. Entonces miremos cómo ya de por sí la doctrina social de la Iglesia va a hablar de reglas morales, ¿de acuerdo? De reglas morales, es decir, la doctrina social de la Iglesia es ese corpus, por llamarlo de alguna manera, que va a hablar de las reglas morales dentro de la sociedad. ¿Listo? ¿Alguna preguntita está ahí, compañeros? Con confianza. Ninguna. Estamos muy bien. Sí, bueno. Bueno, Estela, muy bien, muchas gracias. Sigo entonces por aquí. En esta, voy a dejar como el chat activo para así yo ver qué es lo que ustedes me dicen. Permiten por acá. Listo. Entonces viene aquí una cuestión. ¿Qué es la opción por la vida y la justicia? Pues esa opción por la vida y la justicia, la Iglesia la tiene inspirada en el mismo Evangelio. Digamos que para la Iglesia esa opción por la vida y la justicia es esa opción concreta que desde hace más de un siglo la Iglesia la denominó doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde empezó esa doctrina social de la Iglesia? Pues con un documento de un papa que llamaba León XIII.
creo que se llama el documento la Rerum Novarum. Y ese documento empezó a hablar de cómo la iglesia pensaba lo social, o sea, la vida, lo social, en esa sociedad que hoy denominamos europea y que se estaba viendo prácticamente inmersa en un proceso de industrialización y que además estaba viviendo en sí una especie de expansión y de protagonismo a partir de lo que estaba viviendo en ese descubrimiento de lo que hoy llamamos América, tanto América del Sur como América del Norte. Entonces la iglesia comenzó a ver cómo esa sociedad se estaba cambiando a sí misma a partir de todo ese movimiento mundial del siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces la iglesia no se podía quedar atrás y tenía que comenzar a pensar los temas. ¿Cuál fue el primer tema que trabajó la iglesia? Digamos que el primer tema que trabajó la iglesia fue el tema denominado del trabajo, porque la iglesia descubrió que la vida del hombre estaba inmersa dentro del trabajo, el gran capital. Entonces la iglesia tuvo que vincularse a pensar eso que llamamos el gran capital. Entonces, ese estudio no ha parado desde aquel tiempo y ese estudio hoy aún continúa. Inclusive el estudio y la enseñanza de la doctrina social de la iglesia en la universidad sirve para llevar a todos, a los creyentes y no creyentes, diría yo, a los futuros profesionales, a un aspecto muy particular que creo yo que la sociedad latinoamericana y especialmente la suramericana tiene en estos últimos 2 años muy a la mano. Y es primero la toma de conciencia de las desigualdades sociales existentes en los diversos ámbitos geográficos y culturales. Esa toma de conciencia hoy por hoy nos está siendo dada a partir de lo que denominamos la globalización y el contexto social a partir de las redes sociales. Lo segundo, ¿para qué nos sirve esto? Para promover una cultura del encuentro y de la fraternidad universal. Mañana estamos, por ejemplo, todos llamados, creyentes, no creyentes, de izquierdas o de derechas, de centros, de periferias, a luchar por la educación, ¿cierto? Por ejemplo. Y en un tercer aspecto nos debe llevar a aportar respuestas sencillas y coherentes a los constantes desafíos sociales. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no debe ser comprendida como una camisa de fuerza para pensar igual que la Iglesia. No. El Papa Benedicto decía, igual el Papa Francisco lo han mencionado ahora en los últimos documentos que ha escrito, de una manera enfática en que la Iglesia propone su pensamiento ante una sociedad que se encuentra en constante cambio. ¿Cierto? ¿Qué significa entonces confrontar, por ejemplo, las posturas personales y sociales con la doctrina social de la Iglesia? Pues eso significa contribuir a generar un cambio de sociedad, ¿cierto? Un cambio en el que no se detenga solamente en lo que piense solo una línea de lo social o una línea de lo político o una línea de lo religioso, es decir, del factor dominante o colonizante, como se está volviendo a llamar actualmente en el discurso social, cuando hablamos de una neocolonización, sino que hay que contribuir a generar esos cambios a partir de los diversos pensamientos y de las diversas experiencias que todos vivimos, ¿cierto? Y también nos debe llevar a hacer un balance de los desafíos que están presentes en la sociedad de nuestro tiempo. Hoy, por ejemplo, los desafíos presentes en la sociedad de nuestro tiempo son el desafío de la paz, que aunque creemos que es un tema solamente de Colombia, es un tema a nivel global. Un desafío de nuestro tiempo, concretamente en nuestro país, es el tema de la educación. Un desafío de nuestro tiempo, en el tema de Latinoamérica, es el tema de la libertad de pensamiento, y más que libertad de pensamiento, de la recuperación de nuestro pensamiento, que se nos ha sido robado a lo largo de estos últimos 2 siglos. Un desafío de nuestro tiempo apremiante es el cuidado de la naturaleza, eso que llamamos la ecología. ¿Cómo va a comprender el mundo de hoy el término naturaleza y ecología? Si lo va a comprender, como siempre lo digo yo en estos encuentros,
la naturaleza al estilo de Discovery Channel, como si el hombre viera la naturaleza a través de una pantalla y la naturaleza está allá y el hombre está acá, o lo va a comprender como lo comprendió la filosofía clásica, para la cual la filosofía era el conjunto pleno de hombre, naturaleza, cosmos, mundo, ¿cierto? Ese es un desafío de nuestro tiempo, en los cuales la iglesia tiene mucho que decir. Y no solo la iglesia católica, también otras iglesias del mundo de hoy. Bueno, y entonces todos estos retos que se nos vienen presentando y de los cuales yo les he hablado así como esporádicamente, los debemos ver como un triple desafío. ¿Cuál es ese triple desafío? Y yo creo que este triple desafío es un triple desafío latinoamericano. El primer desafío es el de la marginación. Es decir, para nosotros como latinoamericanos, ¿cómo vamos a pensar el tema político, el tema social, el tema ecológico, el tema económico, sin que dependamos directamente de lo que piensen los demás en otros países? Es decir, que nuestro punto de vista, nuestras vivencias, nuestros acontecimientos, nuestros hechos históricos sean valorados. ¿Cómo lo vamos a presentar? Recuerden que anteriormente les dije que la doctrina social de la iglesia lo que pretende es que cualquier persona que se vincule en ella pueda aportar. El segundo desafío, el desafío de la inequidad, ¿cierto? ¿Inequidad en qué sentido? Inequidad en la hora de aportar, inequidad en la hora de valorar nuestros aportes, inequidad en la hora de reconocer nuestros aportes, porque no hay que dudarlo, siempre pensamos que lo de fuera es mejor. Y eso no solo a nivel tecnológico, técnico, también lo pensamos inclusive a nivel de pensamiento. Suena redundante, pero es así. Creemos que es mejor lo que piensan los de afuera que lo que piensan los de acá. Los que están estudiando ahora, que escuché, hay varios compañeros que están en el programa de filosofía, van a ver ese programa como es de bonito para resaltar y recuperar el pensamiento latinoamericano. Muy bonitos, eso tiene de ventaja ese programa de filosofía. No descuida lo del exterior, pero valoriza mucho lo del interior. Y el último desafío es el desafío de la violencia. Un desafío grande, 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 porque el término violencia aquí no va a entenderse en el contexto colombiano como de guerra y muerte, ¿cierto? De matar un individuo a otro, sino que va a haber violencia de muchos aspectos. Va a haber violencia psicológica, va a haber violencia de clases, va a haber violencia de pensamiento. Entonces, digamos que eso que vive el continente son los grandes retos, los grandes desafíos que cualquier estudiante de la carrera que sea y que vea la doctrina social de la iglesia tiene que ir pensando, porque debe de ir aportando, debe de ir aportando. Y eso lo hace a partir de unas dimensiones. En la dimensión de la marginación, pues la espiritual religiosa. Aquí la iglesia católica en sí tiene en Latinoamérica un pensamiento que digamos que fue mal visto al inicio, pero que con el paso del tiempo se ha ido valorizando, y es eso que denominan la teología de la liberación, una espiritualidad religiosa. Como la iglesia en América Latina no se quedó en una serie de grupos como de calorcito, sino que salió a la calle. Entonces tenemos el caso ahí de Monseñor Romero en El Salvador. En lo cultural, cómo hay que recuperar la cultura de nuestro continente, ¿cierto? Hay que recuperarla, porque lastimosamente nos han hecho entender o nos han querido dar a entender que nuestra cultura es inferior y que la cultura de otras partes es superior. Y la iglesia propone concretamente para América Latina, y ahora con un papa latinoamericano, pues una reestructuración de la cultura latinoamericana, y ha aportado en muchos aspectos. Desde lo político-social, miren cómo América Latina se ha pasado en los últimos 20 o 30 años en un movimiento de izquierdas y de derechas, de políticas de izquierdas, de derechas, de izquierdas, de derechas, y no han encontrado como un centro o un punto de encuentro de diálogo. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos como en México ganó una política llamada de izquierdas
Y en Brasil, hasta ayer, el tema estaba bastante crudo para ambos lados, dentro de lo que yo leí, lo último que leí, no lo he leído hoy. En lo económico, digamos que Latinoamérica se ha venido recuperando, hoy en día tiene una dificultad, y es que no es reconocida como del tercer mundo, pero tampoco del primer mundo. Además, porque los términos tercer mundo y primer mundo, o términos desarrollado y subdesarrollado, fueron términos colonialistas que se han venido cayendo con su propio sistema, y que de alguna manera la Iglesia ha también aportado allí para que esos debates se den en lo público a partir de sus documentos de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, en los documentos de la doctrina social de la Iglesia, usted nunca va a encontrar el término desarrollo y subdesarrollo como de inferioridad y de superioridad, sino como de diálogo, ¿cierto? Y el último concepto, que sería esa dimensión relacional, que hoy por hoy está tomada por el Papa Francisco en un término muy bonito que él llama la cultura del encuentro, ¿cierto? La cultura del encuentro, que aquí estoy copiando. ¿Qué es esa cultura del encuentro? Pues digamos que es la cultura en la cual el pensamiento social actual de la Iglesia dice: hay que volver a dialogar. Hay que volver a dialogar. Europeos con latinoamericanos, latinoamericanos con latinoamericanos, ¿cierto? Americanos en plenitud del norte al sur, y europeos con europeos. O sea, nos hemos hecho una cultura del desencuentro tal, a partir de esas violencias que hemos vivido en la historia, que se nos ha olvidado lo verdaderamente importante, y es que somos habitantes de una tierra que también llama el Papa la casa común, y en la cual debemos tener la cultura del encuentro. Entonces, eso relacional, él dice que debe de ir en dos modos: uno, en el día a día del face to face, que dirían así como los en un americanismo, y dos, en el decir: hay puntos de encuentro en medio de tanta divergencia. Entonces, a grandes rasgos, la doctrina social de la Iglesia lo que busca es, a través de su pensamiento, ir entrando en diálogo con todas esas temáticas y proponer desde la visión de la Iglesia unas pautas concretas para el desarrollo de la sociedad. Eso es clave ahí en la definición de la doctrina social de la Iglesia. Son muchísimos documentos, pero aquí en ambas temáticas lo que se va a tratar básicamente es, a grandes rasgos, qué es y qué no es la doctrina social de la Iglesia, cómo se diferencia de lo que llamamos ético-moral y qué aspectos claves toca. No sé, abro como un espacio para preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Yo más que Sí. pues, en el taller intenté como buscar específicamente los fundamentos, y no lo encontré bien. Encontré algo como similar, pero fundamentos de la doctrina no los encontré para el taller. Para el taller, muy bien, espérate, verás. Tú estás en el curso Doctrina. de doctrina, bueno, los fundamentos, muy bien, compañero. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Señor. Página de inicio, pues aquí está el programa, unidad 1, listo. Entonces, los fundamentos de la... Se quedó en el PowerPoint, ¿no? Se quedó en el... Bueno, un segundito, yo lo cierro y vuelvo a presentar. Listo. Voy a cerrar la pantalla para volver a presentar. Me dicen si por favor ya lo pudieron ver. ¿Sí? No sé, los compañeros, pues yo solamente veo en Instagram. Instagram, tan raro. Yo no tengo Instagram abierto. No, me habló no, disculpa, solamente veo PowerPoint. Bueno. Ahora sí se cerró la sesión. Listo.
Entonces, en los primeros documentos, ver emisión, evangelización, documento. A ver, ¿dónde es que yo vi ese documento? Ya ven la pantalla. Está cargando. O sea, yo abrí los 3 documentos que teníamos allí y alcancé a ver como algo en una página web que fue como lo más similar que encontré allí. Ah, Ya se vio la pantalla. bueno, ya los voy a buscar. Entonces, cuando entren aquí en la unidad 1, hay muchos enlaces. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la doctrina? Hay que ir abriendo esos enlaces porque en uno de estos enlaces va a decir los fundamentos de la doctrina social de la iglesia. Lo que pasa es que tendría que descargarlos y ahora en sí no me acuerdo en cuál es, pero sé que es en uno de estos que están acá. ¿Listo? Este es el O sea, yo compendio. le encontré más que todo como más similar en el enlace que usted acaba de abrir. Ahí en el enlace encontré algo así como de principios o algo, pero en los documentos, en los que están ahí, pues no sé, o yo me baso más que todo como en eso daría como todas las respuestas que fue como lo más similar. Sí, cuando preguntamos por los fundamentos, básicamente lo que yo les he presentado acá, decir que es un tema social, que abarca, ¿cierto? Que abarca la dignidad de la persona humana, que va a trabajar los hombres, ¿ves? Que abarca la promoción humana. Entonces, digamos que es eso. Yo quiero darles como una tranquilidad a todos en cuanto que a mí me interesa que ustedes lean los documentos. Si me presentan un trabajo y yo veo que le faltan cositas, no se preocupen, ¿de acuerdo? Yo se los devolveré y le deciré, corregirle esto y me lo volvés a enviar. ¿Listo? No, no se me van a asustar por eso. ¿Listo? Pero eso de los fundamentos está en este, creo que en este documento creo que está. ¿Listo? Está, inclusive, si no me equivoco, está ahí demarcado. Lo que pasa es que como aquí está lloviendo tanto, tengo como problemas con la, con la señal. ¿De acuerdo? Si no lo encuentran, me escriben por el correo y yo se los comparto directamente. ¿Listo? Muchas gracias. Pero en esos documentos está. Está. Es más, vamos a ver si lo encuentro aquí en mi escritorio y si puedo les envío de una vez el documento. Aquí tengo incluso la evaluación. No, es que tengo tantos documentos. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? No, compañeros, no tengo ese documento como a la mano. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Del tema. Ninguna. Me preocupa. Profe, le pone una pregunta sobre la actividad. Estela, bueno, como veo que les está preocupando más las actividades, entonces hagamos una cosa, Estela. Voy a presentar las actividades de un curso y luego las del otro, ¿listo? Entonces voy a empezar por doctrina social, ¿de acuerdo? Aquí está, página de inicio, actividades de doctrina social, ¿listo? Estela, ¿listo? Entonces, para los que en la plataforma les dice doctrina social de la iglesia, las actividades son las siguientes, ¿listo? Las voy a explicar acá. Qué pena que los tuviera que reunir así, pero digamos que era lo mejor. A ver, ¿quién me habló por acá? Camilo, pregúntame. Si pueden, sí, Sí, profe, no, quería preguntar una cosita. Como estamos en el curso de filosofía, pues conocemos de todas maneras que hay como algunos representantes significativos en la iglesia, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, sí, como San Agustín y Santo Tomás fundamentalmente, ¿no? sí, Digamos, un poco
uno dónde, cómo podría rastrear esos fundamentos filosóficos de la doctrina social de la Iglesia, si se pueden encontrar en estos autores o en otros. Pues mira, lo que pasa es que el corpus de doctrina social de la Iglesia no fue nombrado así, sino a partir del siglo pasado prácticamente, ¿cierto? Digamos que fue como los primeros llamados a denominarse doctrina social de la Iglesia. Espérense, aquí yo les presento, yo por aquí estoy haciendo un trabajo de maestría y tengo un texto. Les voy a presentar un texto borrador, pero les va a orientar mucho, ¿listo? Entonces, en cuanto a filosofía clásica, usted no va a encontrar, por ejemplo, en San Agustín y eso que él le nombre doctrina social de la Iglesia, ni en Santo Tomás, ni en San Agustín, digamos que en ninguno de esos personajes, ¿cierto? Eh, no lo va a encontrar. Lo que sí va a encontrar en los documentos es que los papas se refieran a pensamientos de ellos, ¿cierto? A pensamientos de ellos. Porque en el fondo, digamos que la fundamentación de la doctrina social de la Iglesia nace de dos fuentes principales. Por un lado, la Sagrada Escritura, que es fuente y culmen pues, de cualquier pensamiento de la Iglesia, y por el otro lado, lo social, ¿de acuerdo? Lo social. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, el término doctrina social de la Iglesia no va a aparecer sino hasta el siglo pasado. Entonces, 1892, miren, siglo XIX, León XIII con la Rerum Novarum. ¿Qué hace León XIII en la Rerum Novarum? Pues examina las condiciones de los trabajadores. Recuerdan que yo les dije ahora, la doctrina social va a pensar los temas sociales. ¿Y qué son los temas sociales? La política, la economía, el trabajo, la sexualidad, la ecología. ¿Listo? ¿Cuál es el tema de ese documento? Pues la instauración de un orden social justo. ¿Qué es un orden social justo para la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia? Pues que exista la propiedad privada, que se respete y que el trabajador tenga derecho a un salario digno. ¿Listo? 1892. Si leen esto, es un siglo después de la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Pues es el inicio de la revolución social del mundo moderno con todas sus características, vinculada con la industrialización, ¿cierto? Miren, 1929, cuadragésimo año. Todos esos nombres los van a encontrar ustedes en latín. ¿Qué hace ese documento? Pues advierte la falta de respeto a la libertad, aquí le falta una D, miren, aquí corregimos algo, de asociación y confirma los principios de solidaridad y colaboración, es decir, el problema sigue siendo la relación entre los ricos y los pobres. O sea, los ricos nunca han querido que los pobres se asocien, porque si los pobres se asocian les montan sindicatos y si hay un sindicato pues hay problemas. Entonces la iglesia dice, venga, 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 venga. Ellos tienen derecho por lo menos a eso, ¿cierto? Por lo menos a eso. 1937, Pío XII, Divini Redentoris, ¿cierto? ¿Qué es la Divini Redentoris? Pues el 37, digamos que se está viviendo las secuelas de esa Primera Guerra Mundial, el mundo está como en búsqueda de, venga, nos hemos equivocado, no podemos llegar a colonizar con la guerra, no podemos llegar a imponer nuestras ideas, tenemos que buscar otros medios. Quedó como esa guerra fría allí, está el comunismo propiciado por lo que llamamos hoy Rusia, ¿cierto? Y está la democracia como salvaguardada por lo que hoy llamamos Estados Unidos, y bueno, aquí ni entra usted, yo no lo dejo entrar a usted aquí, ni usted me deja entrar a mí allá, y hay una guerra fría en la cual no pasa de allí. Entonces la iglesia llega a tomar partido y dice, venga, lo que hay que rechazar aquí de plano es el comunismo, ¿cierto? Es el comunismo. Y dice, el comunismo es intrínsecamente malo. Bueno, sigue por aquí Pío XII. Aquí falta un año, no sé por qué se perdió en el documento, pero está Pío XII, digamos que no saca un documento en sí, pero utiliza ese primer medio de comunicación masivo que fueron los radiomensajes navideños. Entonces a Pío XII le tocó como ese tema con los judíos, con el holocausto y los judíos por todas partes, y él comenzó a tener judíos allá en
en Roma y a protegerlos, y bueno, ya comenzaron también a atacarlo porque decía, venga, se ataca el comunismo, pero entonces guarda gente que está allá en esos países, se le puede ir gente comunista, entonces lo tratan a él de comunista, en fin, hay un enrollo allá en la historia, y él dice, aquí hay, aquí hay que distinguir las características principales, que es la relación entre la moral y el derecho, hasta dónde mi moral me permite hacer esto y hasta dónde el derecho me lo deja hacer, y como mi moral está por encima del derecho para yo actuar, ¿cierto? Por encima no para irrespetar el derecho, sino para yo poder decir sin temor al derecho a poder actuar en favor de los más desfavorecidos. Listo. Luego hay como un salto en la historia y ya aparece en 1961 Juan XXIII, ahora santo, con un documento que llama la Mater et Magistra y dice, hay que actualizar todos esos documentos porque secuelas del comunismo hay, ¿cierto? No se ha podido resolver. La propiedad privada, la empresa y los sindicatos todavía están en diálogos, no se han podido organizar. Hay avances, pero la iglesia tiene que pensar este tema de nuevo. Entonces actualiza todo eso, ¿cierto? Y pone de relieve las palabras comunidad y socialización, miren. Lo que hoy en día llama el Papa Francisco la cultura del encuentro. ¿Ven? Entonces dice, hay que volver a ser comunidad y hay que socializar los pensamientos. Listo. Luego escribe un documento que dice Pacem in Terris, 1963, ¿cierto? Y Pacem in Terris surge en ese gran debate de la historia en el cual se están debatiendo cómo los países del norte, es decir, concretamente en nuestro contexto, Estados Unidos está auspiciando una especie de ayuda a desarrollo en los países del sur porque el norte vio sus particularidades en la colonización y Europa lo está ayudando, ¿cierto? Y dice, hay que instaurar la paz en la tierra. Las dos anteriores guerras mundiales nos han dejado devastados y hay que instaurar la paz en la tierra. Y la iglesia dice, pues entonces hay que pensar la paz, pacem in terris, ¿cierto? Y entonces dice, ¿cuál es el tema de la época? Pues lo nuclear, ¿cierto? Y inicia a partir de ese documento, de la Pacem in Terris, una reflexión profunda sobre los derechos humanos. Digamos que la iglesia no ha tenido un actuar político directo en cada país, pero sí ha tenido un actuar político indirecto clave en los pensamientos del momento. El documento actual que hay sobre el cambio climático que tiene la iglesia es la Laudato Si. ¿Y la Laudato Si qué fue? Pues ese documento que puso en la mesa pública de la política mundial, la reunión que hubo en Francia hace como 2 años para hablar el tema del cambio climático, ¿cierto? Que el Papa Francisco decidió llamarlo Laudato Si. ¿Ves? Entonces, bueno, y así podría yo seguir. Yo les puedo mandar inclusive este documento que tiene ahí como un pequeño resumen de todos esos documentos, hasta el último de la Laudato Si. Entonces, en filosofía, ese rastreo es complicado en los términos que usted me lo pone, porque digamos que en la filosofía clásica no se habla de eso directamente, ¿cierto? Porque recordemos que en la filosofía clásica que tenemos en la iglesia, que es San Agustín, Santo Tomás, ¿cierto? San Ambrosio, ellos están vinculados en un problema que se llama el problema de las herejías, y están pensando no tanto en resolver el problema social, sino en resolver el problema dogmático, porque cualquier institución se sostiene a partir de lo que piense. Si uno tiene claro lo que piensa, pues luego va a tener claro lo que vive, y eso es lo que pasó. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, no, un gran recorrido, pues me queda un poco más claro y me queda, digamos, como muy claro el límite Sí, temporal a partir del cual se empieza a hablar de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Y es que es sí, más bien como contemporánea la cosa, ¿no? sí, Y como, sobre todo, pues digamos que los papas, pues, y sus documentos que producen, pues son como esas versiones oficiales o la posición oficial de la iglesia. Y que es por sobre todo, pues, me parece muy interesante esta primera parte
digamos, de ese reclamo de los derechos de los trabajadores, y digamos un poco por el momento de transición que hay en este momento, ¿no? Pero sí, muchas gracias, profe. Bueno, sí, eso es contemporáneo, como corpus sí, como corpus sí. ¿Alguna otra pregunta para pasar a lo de las actividades? ¿No? Bueno, si quieren les envío ese documentico que les presenté ahí, es un documento borrador, pero ustedes pueden tomar esa parte que está muy muy resumidita, ¿de acuerdo? Yo les pido pues disculpas que sea un documento borrador que apenas estoy trabajando como en él. Ese es el que me quita como el sueño últimamente. Entonces, doctrina social, en los que están en el curso de doctrina social de la iglesia, las actividades son muy sencillitas, miren. Bueno, esto es como, la primera parte es como lo que habría que hacer por semana. Y me voy a centrar aquí en donde están las actividades. Presentación en PowerPoint, o si tienen otro aplicativo no hay ningún problema. Donde dice, trate usted de leer los documentos que están allí contenidos y responda básicamente a esta pregunta: ¿cuáles son los fundamentos de la doctrina social de la iglesia? Pues ¿cuáles son los fundamentos? El pensamiento social, el de la defensa por la vida, ¿cierto? Eh, el interesarse por la comunidad, la libertad, todo eso. Entonces digamos que esas preguntas son guías. Dentro de esos documentos usted va a ir encontrando respuestas a todas estas preguntas. Profe, ¿cuántas diapositivas hay que hacer? Pues si le salen tres y incluye las preguntitas, bien, fenomenal. Si le salen 20, incluye las preguntitas, bien, fenomenal. No se tomen límites, ¿de acuerdo? Me interesa que ustedes manejen el tema, ¿cierto? A grandes rasgos. La universidad no los va a sacar de aquí expertos en doctrina social de la iglesia. ¿Listo? Eso a grandes rasgos. Lo segundo, hacer un mapa conceptual sobre los principios. Aquí les describo que es un principio que tener en cuenta para los mapas conceptuales, fundamentalmente, pues que tenga conectores. Y hay un documento que habla en la unidad 2 de los principios, es de la unidad 2 de los principios de la doctrina social de la iglesia. En la unidad 2 aparece. Voy a ver si lo logro abrir acá. Cierro esta biblioteca y lo buscamos en la unidad 2. Miren qué le está diciendo: leer los contenidos de la unidad 2. O sea, esta parte de los principios básicos va a estar en la unidad 2. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito. Entonces buscamos aquí unidad 2. También. Y ahí va a aparecer los principios de la doctrina social de la iglesia. A ver, desarrollo temático. ¿Ves? Los principios de la doctrina social de la iglesia, para el que me hizo la pregunta ahora, es de la unidad 2, ¿de acuerdo? Y el documentico está por acá. ¿De acuerdo? Yo lo vi y por acá está. Cultura y vida de la persona humana, ¿vio? Véalo acá, principios de la doctrina social de la iglesia. ¿De acuerdo? Sí, yo me enfoqué, profe, para atrás me enfoqué más que todo en la unidad 1. Pensé que todas esas preguntas están en la unidad 1. Ah, no señor, tienen que leer la partecita de abajo. Cada actividad le dice dónde leer. Listo. Listo. Cada actividad le va diciendo dónde leer. La siguiente actividad es un video, ¿cierto? En ese video, ¿qué va a hacer? Lectura de la unidad 3. Listo. Y usted mira familia y medio ambiente, entonces usted puede decir, ah, mira, tengo aquí una reunión de familia, o tengo, yo qué sé, en mi casa se recicla, o tenemos la cultura del medio ambiente, digamos que es esa relación. Miren que no son temas complejos, es básicamente de ver las bases, qué es en general, los principios y cómo se aplica a la vida en particular. No es muy complicado. Listo. ¿Queda clara las actividades del curso de doctrina social de la iglesia? ¿Ya se ubican? Sí. Listo. Bueno.
Sí, me colocan por favor sí en el chat. Me preocupa que no me van a entender, compañeros, y después se vean como, como perdiditos. Muchas gracias, profe, yo lo entendí. Listo. De todas maneras, cualquier cosita me llaman, no hay ningún problema. Después de las 3 de la tarde yo los atiendo hasta las 9 de la noche. Listo. De 5 a 9 seguro. Y después de las 3 4, si no les respondo, me dejan un mensajito que yo con gusto les devuelvo la llamada. Listo. Bueno, vámonos ahora entonces con la compañera Estela, que está en octamos. Listo. Creo que es Estela. Estela, sí, Estela Vargas. Bueno, ven mi pantalla que dice octamos. Compañeros, si me... Todavía no. Ay, por Dios. Todavía no. Me confirman por favor diciéndome sí, sí. Demoradito, profe, para mostrar la otra pantalla, apenas va a cargar. Apenas va a cargar. Qué raro esto. Hoy me ha presentado muchos problemas. Cuando hay un clima así difícil es complicado. Bueno, los de aquí, Camilo, ¿sí? Los de Doctrina Social de la Iglesia se pueden retirar, claro que sí. Yo les agradezco, les subiré la grabación para que la puedan volver a ver. Cualquier cosita me pueden llamar a cualquiera de estos dos números que voy a colocar aquí. Profe, muchas gracias por la clase. Listo, a ustedes. Me llaman, me escriben cualquier cosita. Entonces, Estela, que es la de Octamos, por favor me confirma si ve mi pantalla. Listo, Estela, bueno. Entonces, en tu caso, las actividades son un poquito diferentes, ¿de acuerdo? No van a variar mucho. Tú tienes solo 2 unidades para leer. eh, Esa es la diferencia con el curso de doctrina social, y las actividades entonces van a variar muy mínimamente. Entonces, la primera, recuerda que esta primera parte es como orientativo para qué se debería hacer por semana, y te invito a que leas sobre todo estas últimas. Entonces, a los compañeros ya le decía, un PowerPoint, a ti te estoy diciendo que hagas una nube de palabras y sopa de letras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues leer los contenidos de la unidad, ¿cierto? De estudio, de la primera unidad, y a medida que vas leyendo sacas palabras, ¿cierto? Varias palabras que sean centrales dentro del texto, y haces una nube de palabras y una sopa de letras. Yo aquí te envío como un aplicativo y te voy explicando más o menos qué es lo que se hace en ese aplicativo, ¿cierto? Y también hay otros programas. ¿Cómo es una nube de palabras? Pues básicamente lo que uno revisa en una nube de palabras es que estén las palabras claves del texto, ¿de acuerdo? Las palabras claves del texto. Entonces, por ejemplo, doctrina social, ¿cierto? Humanismos. Digamos que esas palabras que usted hace claves. Veo que se cayó la pantalla. Madre mía. Bueno, la siguiente actividad va a ser el mapa conceptual, ¿cierto? Ese mapa conceptual lo va a sacar también de la unidad 1. Es decir, a la vez que va haciendo las palabras, va haciendo el mapa conceptual. Digamos que es una cuestión solo de lectura y de organización. Ahí te presento como unos elementos que componen un mapa conceptual. Básicamente yo me fijo mucho en los conectores y te presento como 2 herramientas virtuales para hacer el mapa conceptual. ¿Qué haces? Pues cuando lo hagas, lo descargas, y si no, pues haces un pantallazo, lo copias y lo pegas. Listo. La siguiente actividad es un commit, ¿cierto? ¿Un commit sobre qué? Si a los compañeros anteriores les puse un video sobre el tema de lo ecológico, a ti te estoy proponiendo
hacer un commit a partir de leer el capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si. Y ahí tienes como el enlace para ir al documento. Listo. Y también tienes un... aquí no está. Ah, sí, aquí está. Aquí tiene la herramienta para hacer el commit. Si te ves como enredada, me puedes escribir y yo te ayudo en un encuentro así sincrónico entre los dos, cómo haces el commit. Es básicamente crear un guión y luego recrearlo con esa herramienta que se llama Piston. ¿De acuerdo? Y las evaluaciones. No es como más. Listo. No es como más. Entonces es lo mismo. Comprender los principios generales con la nube de palabras y la sopa de letras, o sea, los términos claves. Hacer el mapa conceptual y luego algo práctico. Listo. Que en vez de video lo vas a hacer en un cómic. No sé si tienes alguna pregunta, Estela, al respecto. ¿Alguna pregunta? Profe, todo quedó muy claro. Ah, bueno. De todas maneras, cualquier Profe, cosita. es que solamente tenía la duda si era la 9 palabras y la sopa de letras. O sea, son las dos que debo de presentar. Sí, pero haciendo una haces la otra. Sí, señor. Sí, básicamente es hacer una y hacer la otra. Digamos que quiero que haga las dos prácticas. Es más, usted Ok. leyendo con el solo mapa conceptual hace las tres. Ajá, sí, señor. Sí, es un ejercicio que para los jóvenes, por ejemplo, del colegio les parece muy soso, muy cansón, pero que en el fondo es la única forma de que los temas queden claros. Miren, por ejemplo, yo como ahora desglosé todo, pues a partir básicamente de ideas concretas, fechas, Sí, nombres y conceptos, y a partir de ahí creé un discurso. sí, profe. ¿Y alguna pregunta con respecto a la introducción del tema? Quedó claro qué No, es, de sí, dónde viene, qué es lo que sí, busca. señor. Sí, ya había leído bastante. Sí, ah, bueno. Sí. Bueno, muy bien, te agradezco haber participado del encuentro. Una feliz noche. Lo mismo, profe. Feliz Bueno, noche. bueno, hasta luego.